Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Les traigo otra nueva palabra. A esta le puse como título: cuidado con lo que vayas a hablar. Está en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 19 al 27. Amén. Santiago 1, 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Entonces empieza diciendo, tienen que estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse y enfadarse. Muchas veces cuando hacemos algo, por ejemplo yo un vídeo o subimos una foto o estamos adorando a Dios o dando nuestra opinión de algo, hay gente que nos quiere dar un consejo, nos quiere dar su opinión, y entonces aquí dice, tienen que estar listos para escuchar. Tenemos que estar listos para escuchar todo lo que nos tengan que decir, porque la gente va a dar su opinión aunque no se la pidamos, así somos, y nosotros también vamos a dar la nuestra, pero por eso tenemos que estar listos para escuchar todo, sea positivo o sea negativo, nos guste o no nos guste. Pero aquí dice, y sean lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. A nadie le gusta que le critiquen, a nadie le gusta que digan cosas negativas sobre él o sobre ella, sobre lo que hacen o sobre lo que dicen. Pero tenemos que estar listos para escuchar todas esas críticas, todas esas opiniones y tener cuidado con lo que vayamos a contestar. Tenemos que ser lentos para hablar en esos casos, porque muchas veces nos enfadamos por cosas que nos dicen y es como un reflejo, un autorreflejo. Nos dicen algo malo y nosotros vamos a contestarles. Y no tiene que ser así, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar, a la hora de contestar. Y no tenemos que estar enfadándonos por todo lo que nos dicen. No siempre todos van a pensar lo mismo que tú, no siempre todos van a opinar lo mismo que tú. O no a todos les tienes que gustar lo que haces o lo que eres, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a intentar desanimarte, a decirte cosas negativas. Entonces, no podemos enfadarnos por eso, por esas cosas, sino que tenemos que estar listos para escuchar toda clase de comentarios. Y aquí dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Es decir, Dios quiere una vida justa, una vida para nosotros, una vida de felicidad. Y estar enfadándonos por esas cosas no es bueno para nosotros, porque en verdad la gente va a hablar, queramos o no, nos guste o no nos guste. Por eso no estén enfadándose por comentarios de gente que tal vez no les guste tus cosas o no tengan idea. Así que céntrate en seguir haciendo lo que te gusta, si es algo de la palabra o de Dios, seguir haciendo eso sin importar los comentarios negativos que haya y no enfadarse por ello, ¿sabes? No enfadarte por eso, porque eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Cuando nos enfadamos, hay gente que cada uno actúa de una manera. Algunos actúan contestando mal, contestando de una manera agresiva. Otros ya actúan de una manera más peor, más grave, que es acudir a la violencia, ir a pegar o ir a encarar, y eso tampoco debe de ser, no es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Tenemos que seguir un ejemplo, marcar la diferencia, y ya hay mucha maldad en el mundo, ya hay mucha gente mala, mucha gente que va a intentar hacer daño físicamente, mentalmente, psicológicamente, de cualquier manera. Entonces aquí dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad. Quita eso de tu vida, aléjate de eso, echa fuera todas esas cosas, porque
para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. El pastor cuando predica, o el hermano cuando predica, cuando vamos a la iglesia, cuando vemos un directo, en estos casos en cuarentena, en Facebook, en YouTube, en Instagram, sobre una prédica, sobre una reflexión de alguien, eso, queramos o no, es una pequeña semilla sembrada en nosotros, que poco a poco, con su tiempo, irá dando fruto. Entonces, tenemos que despojarnos de toda maldad, de toda inmundicia, de todas esas palabras malas que vayamos a decir o que vayamos a hacer. Si vamos a actuar de manera agresiva, tenemos que ponerle freno, echar un freno y tener cuidado, porque la palabra semilla, la, la semilla que siembran en nosotros irá creciendo poco a poco cuando vayamos conociendo la palabra y aprendiendo. Entonces, al despojarnos de toda esa maldad, la semilla que siembran irá creciendo cada día más, y esa pequeña semilla tiene poder para salvarnos la vida a nosotros y a otros. Así que sed lentos para hablar y aprendan a escuchar lo que te van a decir, pero cuidado con lo que vayas a hacer, cómo vayas a reaccionar. Versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta queda libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Está bien, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Cuando vamos a la iglesia, cuando entramos en un directo de Facebook, cuando escuchamos una predicación o una palabra o una reflexión o una alabanza, tenemos dos opciones. Una, prestar atención en ella, intentar aprender y prestar atención a cada pequeño detalle, a cada cosa que intentan enseñarnos, o estar allí pero no estar, es decir, estar físicamente pero mentalmente estar en otro sitio, estar despejados, pensando en otros temas que no tienen nada que ver con eso. Entonces aquí dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque así se engañan a ustedes mismos. De nada te sirve ir a la iglesia todos los días, todos los domingos, estar ahí en todos los cultos, si escuchas la palabra pero te entra por aquí y te sale por el otro oído. No sirve de nada eso, porque te estás engañando a ti mismo. Dices ir a la iglesia, dices ser cristiano, pero no estás atento a la palabra, no haces la palabra. Hay dos tipos de cristianos, hacedores de la palabra y oidores. Todos tenemos que intentar ser hacedores, porque los que son solamente oidores se están engañando a sí mismos. Entonces, cuando escuchamos una palabra, una alabanza, tenemos que prestar atención e intentar aprender, intentar coger cada pequeño detalle para después ponerlo en práctica nosotros, para después, cuando se nos presente una oportunidad, poder hablarle a alguien de lo que hemos aprendido. Porque poco a poco, de cada predicación que vayamos oyendo, de cada palabra de gente sabia, gente que sabe, que estudia cada detalle de la Biblia, se nos va quedando poco a poco en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y vamos a aprender, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que aprendamos de su palabra para después ponerlo en práctica. Entonces, si tú vas a la iglesia, escuchas la palabra, pero no prestas atención, porque una cosa es escuchar y otra cosa es prestar atención. Tú puedes escuchar, pasar horas escuchando una palabra, pero si después alguien cuando acabe esa palabra te pregunta y tú no tienes ni idea de qué ha servido, has estado perdiendo tu tiempo, por así decirlo. Entonces tenemos que prestar atención para después llevarlo en práctica, porque si no nos estaremos engañando a nosotros mismos. Aquí pone el ejemplo de una persona que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Tú te miras en el espejo así rápidamente, pon tú que en tu casa hay un espejo, entonces tú estás yendo al colegio o al trabajo, tú pasas por el espejo, te miras, tal, te vas, pero después te olvidas de lo que viste, te olvidas. No tenemos que ser así, al igual que hay gente que hace eso, que es algo normal, mirarse en el espejo, pero
Hay gente que va a la iglesia, pasa el tiempo y cuando se va se olvida de lo que ha pasado allí, se olvida de lo que han dicho, de lo que han hablado y de lo que han enseñado. Entonces no hay que ser así, tenemos que ser como la persona que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, y recibirá bendición al practicarla. Es decir, tenemos que fijarnos atentamente a la ley perfecta, porque la ley de Dios es una ley perfecta y tenemos que perseverar. Es decir, estar constantemente ahí intentando aprender, intentando atender a la palabra, porque no siempre nos va a gustar lo que está predicando, pero prestando atención, haciendo el esfuerzo y perseverando cada día, vamos a conseguir las bendiciones y aprendiendo de la palabra, cogiendo la sabiduría que nos dan, después vamos a poder practicarla, vamos a poder salir y si alguien nos pregunta estaremos preparados de lo que hayamos aprendido, de lo que hayamos escuchado al prestar atención. Y así podremos predicar a los demás también el Evangelio de Dios, que ese es nuestro propósito aquí. Dios nos ha llamado para marcar la diferencia, para sanar enfermos, para expulsar demonios y para predicar su Evangelio allá donde vayamos. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estudiar todo lo que podamos e intentar escuchar y prestar atención a la gente sabia, a la gente que sabe. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. En otra versión que he leído, en otra versión de la Biblia, dice, si alguien se cree santo pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Si tú te crees santo crees en Dios, vas a la iglesia, estás ahí firme, pero no le pones freno a tu lengua, no le pones freno a lo que dices, a lo que vas a comentar. Verán, la lengua es un arma muy peligrosa en nuestro cuerpo. En Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, la lengua es algo muy peligroso en nosotros que con una sola palabra podemos destruir. Con la misma lengua, nuestra misma boca podemos bendecir o maldecir. Entonces, si te crees santo, pero no le pones freno a tu lengua, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando porque entonces no sirve para nada tu religión. Porque entonces no estarías marcando la diferencia. Pon tú que yo, por ejemplo, voy al instituto y la gente allí habla de una manera, dice cosas que no están bien, palabrotas, comentan cosas de que no tienen nada que ver, cosas inmundas. Si yo soy cristiana, estoy aquí predicando a vosotros el Evangelio, intentando enseñar a vosotros la reflexión de la Biblia, lo que Dios pone en mi corazón, entonces yo llego al instituto y digo lo mismo que ellos dicen, hago las mismas cosas que ellos hacen, entonces ¿de qué está sirviendo eso? Me estoy engañando a mí misma. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Otro ejemplo de lo peligrosa que es la lengua está en Santiago 3:8-10. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos controlar nuestra lengua, así que a veces es mejor mordernos la lengua y si vemos que vamos a decir algo que no debemos, si vemos que vamos a maldecir a alguien o a comentar cosas que no tenemos que comentar, es mejor que nos vayamos de ese sitio y alejarnos, porque no podemos controlarlo. A veces nos salen impulsos, es un autorreflejo ya, por eso hay que tener mucho cuidado con la lengua. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Es decir, la verdadera religión de Dios está
en atender a los huérfanos, a las viudas, atender a los necesitados, atender a la gente que no tiene capacidad de hacerlo en sus peores momentos, en sus aflicciones, en sus problemas, atenderles, intentar ayudarles, porque en esos momentos son los mejores momentos que tenemos para predicarles el Evangelio y mostrarles el amor de Dios hacia ellos. Cuando uno está pasando por problemas, cuando uno está pasando por aflicciones, cuando alguien nos habla de Dios, cuando alguien nos habla de su poder, de lo que Él hizo por nosotros, de que Él nos ama, ahí es algo que puede cambiar totalmente nuestra vida y la de los demás. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Tenemos que conservarnos limpios, tenemos que alejarnos de toda esa maldad, de toda esa corrupción, de toda esa inmundicia. Y como el otro día escuché a un joven diciendo algo que es muy cierto, que decía, los jóvenes, nosotros, somos como una bomba. Cuando una bomba estalla, si tú pones una bomba en una habitación, cuando ella estalla, ella le da a esta pared, a esa pared, a aquella pared, a todas las habitaciones que hay, a todas las paredes que hay. Pues nosotros somos igual, somos una bomba en la mano de Dios. Es decir, tenemos este libro aquí que tiene mucha sabiduría, que tiene aquí todo lo que necesitamos en nuestro día a día. Si tenemos problemas, aquí está nuestra solución, aquí tenemos aliento, aquí tenemos palabras de confort y algunos consejos. Entonces somos como una bomba. Cuando explotamos, cuando predicamos esto, cuando intentamos enseñar, no solo cae en uno. Cuando intentamos ayudar a uno, cae a todos los que están rodeándonos. Así que tenemos que ser eso, una bomba usada para bien, para el poder de Dios, porque Dios nos llamó para grandes cosas, no nos llamó para hacer pequeñas cosas, sino que nos llamó para atender a mucha gente, para predicar las cosas de Dios, para enseñar las cosas de Dios, pero para eso tenemos que aprender nosotros, porque no podemos enseñar algo que no sabemos. Así que la conclusión es que tenemos que ser rápidos para escuchar, es decir, aprender a escuchar las opiniones de los demás, lo que tienen que decirnos, pero ser lentos para hablar, a la hora de hablar, tener cuidado, pensar bien lo que vayamos a decir, y lentos para enfadarnos, porque de nada sirve tener esa ira, ese enfado, ese enojo en nuestro corazón, y porque ya el mundo ya está lleno de maldad. También tenemos que ser hacedores de la palabra y no solo oidores, porque de nada sirve oír la palabra y después olvidarnos de ella. De nada sirve ir en la iglesia estar adorando, alabando ahí, estar en el espíritu, y cuando sales de la iglesia eres como una persona que no es cristiana. No, eso no, te estás engañando a ti mismo si eres así, y puedes cambiar, claro. Si estamos en la iglesia, si estamos ahí alabando a Dios, tenemos que ser igual en la iglesia que igual fuera, tenemos que marcar la diferencia, porque ¿de qué sirve ser iguales que los que están fuera? No tendría sentido. Entonces tenemos que marcar la diferencia, intentar que el resto, cuando estás fuera, cuando empiezas a trabajar en un sitio nuevo, cuando empiezas a estudiar en un sitio nuevo, alguien diga, mira, esa persona es diferente. ¿Por qué somos diferentes? Porque tenemos el amor de Dios, porque tenemos su protección y su sabiduría cada día para siempre. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado con su lengua y protéjanse de todas las cosas malignas y de toda inmundicia. Que Dios les bendiga mucho y no se olviden dejar su like y suscribirse. Amén. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre.